Continuamos con nuestro programa, correspondiéndonos la ponencia número 4, denominada Las evaluaciones de riesgo de desastres para la toma de decisiones. Esta ponencia está a cargo de la ingeniera Ana María Jaimes Espinosa, en su calidad de subdirectora de Políticas y Planes de la Dirección de Gestión de Procesos del CENEPRED. La ingeniera Jaimes es ingeniera meteoróloga con una experiencia de más de 27 años en el área climatológica, con diplomados en gestión del riesgo y cambio climático, acreditada como evaluadora de riesgo. Participa en el Comité Técnico de Estudio Nacional del Fenómeno del Niño y la Comisión Nacional del Cambio Climático. Se desempeña actualmente como docente universitaria y funcionalmente en el Estado como subdirectora de Políticas y Planes de la Dirección de Gestión de Procesos del CENEPRED. La recibimos con un caluroso aplauso. Bueno, muy buenas tardes con todos, especialmente mis saludos al jefe institucional, a todos los invitados y a todos los presentes. La presentación que me corresponde hacer el día justamente es la evaluación del riesgo, cual es un tema que se ha puesto muy común últimamente, mucho más a partir del año 2017, a raíz del Niño Costero. Mi tema, por índice, tenemos pues una introducción, la evaluación del riesgo como marco normativo, que trato de enfatizar, de repente vean muchos gráficos, muchos textos, pero es importante recalcar porque quién debe hacer, por qué lo deben hacer y quiénes son los responsables. Segundo, como instrumento técnico, la evaluación del riesgo de desastres, conocido como EVAR, una definición, el ámbito. ¿Cuál es la diferencia en el ámbito con la expresión, por ejemplo, anterior? El objetivo de hacer una evaluación de riesgo, los procesos metodológicos, procedimientos para poder ejecutar los EVARs. Y su aplicación en los EVARs en la planificación territorial, no sé, para los planes de acondicionamiento territorial, para los planes de desarrollo metropolitano y para el desarrollo urbano, y para la prevención y reducción del riesgo de desastre. Bueno, y también cómo CENEPRED ha participado en esta última, dentro del marco de la ley 2530 para ver las evaluaciones de riesgo a raíz del Niño Costero. Como introducción, quiero manifestarles, por ejemplo, cuál es la diferencia con respecto al instrumento técnico anterior. Es la escala. La escala de evaluación del riesgo se hace una escala 1 sobre 25.000. Además, hay que tener en cuenta los conceptos básicos, ¿no?, que contemplen y van a permitir entender, por ejemplo, estos cambios posteriores. El aspecto fundamental, como les decía, es diferenciar la escala de estos instrumentos entre escenario y evaluación y su aplicación en los instrumentos de planificación. Finalmente, la evaluación del riesgo trabajadas en el marco de la 20566. En el marco normativo, como les decía, es necesario recalcar. De acuerdo al reglamento del SINAGER, dice pues, para hacer la gestión de riesgo de desastre hay procesos. Todos los procesos, los 7 procesos son importantes, todos. Pero el punto de partida para poder entender todos los instrumentos técnicos y que permitan a tomar medidas de prevención y reducción, se tiene que partir por el proceso de estimación. Este proceso de estimación, como bien lo dice, comprende acciones y procedimientos que van a empezar a realizarse para conocer el peligro, analizar la vulnerabilidad y nos va a permitir hacer los niveles de riesgo. Además, este proceso de estimación tiene subprocesos, tiene 6 subprocesos y he resaltado los 3, en la cual generación del conocimiento. ¿Qué significa la generación del conocimiento del peligro o amenaza conocida por otros? Se trata de identificar, conocer, caracterizar y monitorear los peligros para establecer el área de influencia. Hay que aprender a diferenciar un peligro. Es diferente decir una lluvia en una ciudad, en un desierto, ¿sí? El peligro sería para la ciudad, más no para el desierto. Segundo, es importante en este subproceso conocer el análisis de la vulnerabilidad. Si bien dice llueve para todos, pero es diferente que una lluvia afecte a una casa con buena construcción, otra con menor, con estera. Ahí se ve lo que es la vulnerabilidad.
Y por último ahí vemos la otra, que es valorización y el escenario de riesgo. En general, el escenario puede ser, como digo, a escala nacional o a escala de elevar, que es a 1 a 25.000. Ahí dice establecer los niveles de riesgo. O sea, se tiene que hacer esos instrumentos, se tiene que cumplir ese proceso y eso es su proceso para dar unos buenos resultados y de poder identificar los peligros y reducir la vulnerabilidad. ¿Qué dice el reglamento de la ley de SINAGER? Para los gobiernos regionales y locales. Incorporan en su proceso de planificación, ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública la gestión del riesgo de desastre. Segundo, incorporan en los planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, así como la zonificación que se realicen en consideración persistente, existente y de amenazas. Para eso, lógicamente, con el apoyo técnico de CNP. Asimismo, identifican el nivel de riesgo existente en sus áreas de jurisdicción, estableciendo pues para un plan de gestión correctiva del riesgo, para lo cual se establecen medidas de carácter permanente en el contexto del desarrollo de la inversión. Para ello también tienen el apoyo técnico del CNP. Esto está establecido, esto lo tienen que hacer los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué siempre nos quejamos? ¿Por qué siempre hay desastre? Muy rápidamente siempre hay que recordar y saquemos la conclusión. A veces le echamos la culpa al clima o a veces le decimos inclusive hasta Diosito nos castiga. Pero veamos rápidamente por qué causan tanto daño los desastres. Población e infraestructura en desarrollo expuesta, donde no debería de estar. Infraestructura frágil en terreno no apto. Medidas improvisan no respetando las normas vigentes. Seguimos siendo vulnerables porque no vinculamos los procesos de desarrollo a los desastres. Entonces, ¿es necesario hacer instrumentos? Sí. Se está haciendo, se está avanzando, pero falta que tomemos conciencia y trabajemos. En ese sentido, la evaluación del riesgo es otro instrumento técnico que va a permitir a poder prevenir y reducir el riesgo. Vamos a empezar con la evaluación del riesgo como tema. Esto significa la diferencia del ámbito. La evaluación del riesgo, este es un distrito, ¿sí? Este es un distrito, y dentro de ese distrito pues hay centros poblados. Este centro poblado está aquí, dentro de este distrito, en lo que ahí se realiza una evaluación del riesgo. Y este es un escenario de riesgo. ¿Qué significa? Como le decíamos, ¿a dónde se aplican las evaluaciones de riesgo? Bueno, se aplica, pues, son sujetas en áreas, ¿no es así?, pequeñas, aplicadas periódicamente, que como les decía, que no pase 1 a 25.000, ¿no es así?, donde hay población o elementos expuestos. Cuando hablamos de elementos expuestos, estamos hablando tanto de la población, personas, como también infraestructura. También hay que considerar eso, lógicamente, para poder permitir hacer los niveles de riesgo en la cual es nuestro objetivo. Definición: las evaluaciones de riesgo pues es un procedimiento técnico que permite, primero, analizar los parámetros de evaluación de los fenómenos y la susceptibilidad de los mismos. Asimismo, tenemos que decir, analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos al fenómeno en función a la exposición, fragilidad y resiliencia. Determinar y zonificar los niveles de riesgo. Eso es por definición lo que es una evaluación de riesgo. El objetivo tiene un objetivo muy, como dice, identificar, ¿no es así?, el peligro, analizar la vulnerabilidad, definir los niveles de riesgo y orientar o difundir. Esos son los objetivos. Aquí hay un flujograma que lógicamente es muy tedioso, muy feo, pero aquí es todos los procesos que se tienen que hacer para hacer una evaluación de riesgo. Tenemos los gobiernos locales, regionales, para poder hacer una evaluación de riesgo, tienen que tener este flujograma. Primero, planificación, diagnóstico, formulación y aprobación.
Todos estos procesos que vemos aquí se ha hecho, por ejemplo, para hacer las evaluaciones de riesgo dentro del marco del niño costero. La organización, me refiero a los gobiernos locales, tienen que formar su grupo de trabajo, formar su equipo técnico, ¿no? Tiene que capacitar, ver la metodología que van a hacer, hay una metodología por CNP, y además definir la técnica y definir el ámbito de estudio. Eso es, digamos, lo que tiene con el gobierno regional, con el gobierno local. El diagnóstico, aquí viene pues la parte primero, se tiene que coordinar con las entidades técnicas científicas, sea CENAMI, GEMEL, la Autoridad Nacional del Agua o el Instituto Geofísico del Perú. Ese es la primera, el diagnóstico, para ver toda la información disponible que hay para poderlo trabajar. Segundo viene pues la recopilación de información, todo referente al peligro que se está analizando, ¿sí? Para poder identificar toda la información que se tiene y se viene pues la formulación, y aquí en esta formulación viene a identificar el peligro, analizar la vulnerabilidad para definir los niveles de riesgo, para dar las recomendaciones y también las mejoras que se puedan dar. Y segundo, último, aprobarlo. ¿Quiénes son los que tienen que hacer evaluación de riesgo? Es un equipo técnico. El equipo técnico tiene que estar liderado por un profesional acreditado como evaluador. Muchos se oponen, hay veces, decir un evaluador es muy tedioso, sí, porque el evaluador tiene que ser un profesional, pero que tenga por lo menos lo mínimo de conocimiento de la geografía, del clima, de la geología. El evaluador es el líder que va a formar su grupo de trabajo. La evaluación de riesgo no debe ser hecho por una persona, sino por un equipo multidisciplinario que tenga esa convicción como líder. Por eso se le capacita como líder para que su grupo trabaje. Entonces, no es intención que el evaluador es el que tenga que hacerlo solo, ni tampoco los gobiernos locales deben permitir que lo haga solo un evaluador, porque se repite, esa evaluación de riesgo está trabajado, ¿sí?, con un equipo, dependiendo del peligro. Por ejemplo, para el niño costero se ha tenido que trabajar, aparte del geólogo, aparte de una persona que conozca todo el sistema de información geográfica, tiene que estar un hidrólogo o un meteorólogo. Si quiero ver sismos, tiene que estar, de hecho, pues, un geólogo. Necesito toda la información, no lo puede hacer una sola persona. Estaríamos mal caminando, mal permitiendo que eso se haga así. Para poder hacer, lógicamente, las evaluaciones de riesgo, en el caso de nosotros como CNPRE que hemos hecho, el primer paso que se debe de hacer, como nosotros que hicimos, es coordinar con la autoridad local. ¿Por qué? Porque la evaluación de riesgo, una vez terminado, ellos son los responsables de aprobarlo, ellos son los responsables de ejecutarlo. Por lo tanto, tenemos que hacerle partícipes a ellos. En caso de nosotros, como participamos, teníamos que coordinar con las autoridades locales, hacer reconocimiento para poder con ellos mismos ir al lugar de reconocimiento donde había ocurrido el desastre, ¿no? Segundo, reconocimiento de campo, identificar el peligro, ¿no? Es diferente que le diga, sí, hubo un derrumbe, a que yo mismo lo vea por qué vino ese derrumbe. Es identificar el peligro, ¿no? Verificar con un GPS en qué punto estoy identificando ese peligro, ¿no? ¿Por qué aquí, por ejemplo, hay una casa caída? ¿Por qué se cayó esa casa? ¿Cuál fue el motivo? Identificar los factores condicionantes, ¿no? No se puede generalizar, nuestra topografía es muy variable. Hay que identificar si tuvo mayor o menor pendiente, si está cerca o lejos de un río. Entonces, eso, digamos, es lo que se tiene que hacer. Segundo, una vez que llega al campo, hay que levantar información, levantamiento de información, haciéndole partícipe pues con todas las personas. Esta información se hacía casa por casa, lote por lote. Había casas pues que estaban distanciadas, donde habían 3, 4 casas y tenía que usted caminar para tomar información. Es la única realidad, por eso le llaman a veces mucho, dice tedioso, muy fastidioso, pero así tiene que ser.
Una vez levantada la información, lote por lote, esta información que se pone en una ficha, como digo, se hace pues la vinculación usando los atributos. Por ejemplo, es en una escala Excel, y después ese Excel se tiene que convertir pues en forma una cartografía. Para eso se necesita el especialista en SIC. Por eso le digo, un equipo multidisciplinario. Esto es el resultado de una evaluación de riesgo. Tenemos aquí un primer mapa que nos ve los niveles de peligro. Un siguiente, un nivel de vulnerabilidad. Y entre los dos tenemos el de riesgo. Esto es una evaluación de riesgo hecho en Catacao a raíz del Niño Costero 2017. Entonces, ya más o menos han entendido o están tratando de entenderme qué significa una evaluación de riesgo, que es un poquito más tedioso, pero es un informe técnico mucho más específico, y dado justamente a ese detalle vamos a ver pues después a dónde se puede aplicar. Una evaluación de riesgo, aparte de lo que nos da los análisis, comprende pues la medida de control del riesgo. ¿Cuáles son las medidas? Medidas estructurales y no estructurales, como tenemos aquí en los gráficos. Tenemos medidas no estructurales, que es la capacitación, también actualizar la tecnología, y también comprende la evaluación del riesgo, las medidas de control del riesgo. Medidas no estructurales, que son medidas permanentes, medidas de monitoreo y medidas de operación. Ahora, una vez que se hagan las evaluaciones, aquí quería comprar un capítulo especialmente para los gobiernos locales. Los gobiernos locales, lógicamente, son los responsables de hacer sus instrumentos técnicos. Puede ser por iniciativa propia, por un mismo local, o puede ser a pedido de otro de afuera. Por ejemplo, de repente una empresa quiere poner un parque, le va a pedir pues, que se haga una evaluación de riesgo a la municipalidad. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, con solicitud de oficio. Viene, presenta su solicitud a la municipalidad analiza si procede o no. Si procede, le hace de conocimiento. Si no procede, le va a pedir que haga un informe preliminar. Al hacer el informe preliminar, le puede arrojar riesgo medio o alto. Ahí el alcalde puede decir, queda solamente el informe de estimación. Mientras que, si ese informe preliminar sale con riesgo muy alto, sí el alcalde tiene que decir, tiene que obligar a que se haga una evaluación de riesgo. Una vez que se haga la evaluación de riesgo, ese informe tiene que dárselo o alcanzárselo a CENEPRED para que sea publicado en el SIGRID y sea conocimiento de todos. Bueno, también hay solicitud de parte de la misma, el alcalde, por ejemplo, quiere traer, muy bien, igualmente el procedimiento, ¿procede o no procede? Si procede, también igualmente se hace un informe preliminar y si amerita o no una evaluación de riesgo, y si amerita, se hace el informe y también se le alcanza al CENEPRED. Entonces, puede el alcalde hacerlo por iniciativa propia o también lo puede hacer de acuerdo. Pero va a tener que ver, ¿amerita o no? Para eso tiene que tener su grupo de trabajo, su equipo. Y ese equipo debe ser prácticamente, por lo menos, que esté un evaluador. La aplicación de las evaluaciones de riesgo en la planificación territorial. Tenemos un instrumento muy específico. También vamos a hablar un poco de normativo en cuanto al ordenamiento del territorio. La Ley General del Ambiente dice, corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural. Por Ejecutivo Supremo también dice, tiene que elaborar planes de desarrollo y ordenamiento territorial, impulsar el ordenamiento territorial. O sea, eso lo tiene que hacer el gobierno local, está establecido. Por lo tanto, el ordenamiento territorial, que es un proceso técnico, ¿no es así?, significa que necesita como insumo
o es el insumo para los instrumentos de planificación urbana. Hay muchos instrumentos, ¿no? ¿Qué significa planificación territorial? Como parte del proceso metodológico que tiene como fin ordenamiento territorial, que consiste básicamente en función de un diagnóstico, elaborar un modelo territorial, una imagen, objetivo a largo plazo, en la medida necesaria para llevarlo a cabo. Entonces, acondicionamiento territorial, proceso técnico administrativo mediante el cual el gobierno local dirige la ocupación racional y uso planificado del territorio y la organización física. Por lo tanto, las evaluaciones de riesgo se convierten en un insumo para poder hacer esta planificación territorial. Aquí lo estamos viendo, todo lo de negro es una provincia, lo de rojo, un distrito, y dentro de esto, el amarillo, podemos ver puntos aplicar las evaluaciones de riesgo. El manual que sacó Vivienda tiene mucho su metodología, pero ya está incluyendo inclusive todo lo que comprende las evaluaciones de riesgo, los procesos de la identificación del peligro vulnerable y análisis, para poder hacer su acondicionamiento territorial. Aquí hay un proceso, como decía, sirve acá el proceso, el análisis de riesgo, para hacer los escenarios, el análisis, también con fines correctivos, fines prospectivos, por ejemplo, para riesgo no mitigable, cuando hay asentamiento. Y bueno, los usos de los EBARES, pues podemos decir un ordenamiento territorial, elaboración de planes y prevención de reducción, declaratoria de zonas de alto riesgo no mitigable, proveer medidas de prevención y reducción de riesgo, proyectos de inversión pública, reasentamiento poblacional y declaración de intangibilidad. ¿No? Aplicación, como digo, se resume en esto, en evitar, priorizar, prevenir y realizar planes. Eso es la aplicación de las evaluaciones de riesgo. Las evaluaciones de riesgo hechas en el marco de la ley 30556, ¿no es así? Se han elaborado pues hasta, se terminó, se empezó en mayo de 2017 hasta el 23 de septiembre de 2019, se han elaborado pues 468 evaluaciones de riesgo. Esta información, esta evaluación de riesgo está publicada en el CIRIT. Esta información ya está siendo trabajada por el Ministerio de Vivienda para la planificación territorial, ¿no? Aquí es una muestra de lo que me pasó justamente una señorita que han sido justamente las que han hecho evaluaciones y están en este momento en Piura, me pasaron el día de ayer, la capacitación ya están utilizando para poder hacer su planificación urbana, su acondicionamiento y su también específicamente, ¿no? Bueno, construyendo, como digo, con un control, estamos cumpliendo con todo esto, ¿no? Bueno, simplemente para transmitirles lo que dijo pues el doctor Banfield, secretario general de Naciones Unidas, la reducción de los riesgos de desastre debe pasar a ser para todos nosotros no una preocupación, sino una causa permanente. Invertimos ahora, vamos a tener un futuro mejor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la señora. Invitamos a nuestro distinguido auditorio a hacer las preguntas que estimen pertinentes. 4 preguntas en esta ronda antes de tener la próxima ponencia. Muchas gracias. Miguel Rescriña, jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de San Martín. Bueno, la primera pregunta es respecto al Decreto Supremo 020 de Vivienda, en la cual le permite a COFOPRI utilizar no el EVA, sino los análisis de riesgo, que es mucho menos exigente para el tema de titulación. Entonces nosotros nos hemos visto con un problema ahí. ¿Por qué? Porque si le faculta a los municipios hacer un análisis de riesgo, ya no tenemos injerencia para hacer los EVA que antes teníamos como gobierno regional. Ahora, la única municipalidad en San Martín que tiene su oficina de evaluación de riesgo es Moyobamba, y esto debido a que no existen mayores evaluadores de riesgo. Entonces, para poder llegar a los objetivos de implementar las evaluaciones como política e implementar las evaluaciones de riesgo, sería bueno crear las condiciones en primer lugar, es decir, tener capacitaciones para formar evaluadores de riesgo.
La última capacitación que se tuvo fue hace 2 años, ¿no? En la cual un grupo de profesionales se juntó y consiguió que una universidad pueda hacer el curso. Luego de ello no ha habido, entonces hay que crear las condiciones, creo, y para ello trabajar un poco más en eso. Dos puntos, ¿no? El decreto supremo 020-2019 de vivienda, como CENEPREC, todavía no se pronuncia, ¿no? Y el otro tema, crear las condiciones. Voy a dejar de ser un momentito el maestro de ceremonias para, de acuerdo a las competencias funcionales y la autorización de la alta dirección, dar la respuesta correspondiente. Cuando salió el decreto supremo 015-2007, decía literalmente en ese decreto supremo que tenían que hacer una evaluación de riesgo. El 020-2019 establece que van a hacer un análisis de riesgo en el marco del RACTUS, que es un reglamento del Ministerio de Vivienda. Al tomar conocimiento de esa norma, inmediatamente el CENEPREC, bajo autorización del jefe institucional, emitimos un oficio al Ministerio de Vivienda y a COFOPRI con la finalidad de poder adecuar dentro del contexto de la gestión de riesgo de desastres el instrumento que uniformice a nivel nacional para el proceso de formalización. Este es el caso que de forma ad hoc el CENEPREC, y a título de la institución competente en la gestión prospectiva y correctiva, hizo la propuesta de análisis de riesgo dentro del marco de esta formalización. Hemos tenido alrededor de 6 meses desde que salió ese instrumento en el mes de enero de trabajo, y recién, el día de ayer, esta es una primicia, el día de ayer ha quedado técnicamente aprobado el instrumento con la propuesta efectuada por el CENEPREC dentro del marco de la gestión de riesgo de desastres y dentro del marco de las competencias que nos dan, con la finalidad de que a nivel nacional se aplique este instrumento ad hoc para la formalización de lo que es una política de gobierno para estos 2 ejercicios que vienen. Consecuentemente, esperaremos la publicación del Ministerio de Vivienda como ente rector con respecto a este instrumento denominado RACTUS, haga la publicación, la aprobación mediante una resolución ministerial del instrumento que aplicarán a nivel nacional todas las instituciones, especialmente los gobiernos locales, para los procesos de formalización con la supervisión y aprobación de COFOP. En ese contexto queda resuelto las dudas que se tenía como sistema para que los gobiernos locales no emitan pronunciamientos dispares y no haya un órgano netamente estructural y claro en este procedimiento. Se ha cumplido la misión y la funcionalidad. Y nos sentimos orgullosos de que como Estado podamos tener las cosas claras y ordenarnos hacia adentro para poder hacer las formalizaciones que necesitamos. Con respecto a los evaluadores de riesgo, con respecto a los manejos que teníamos, usted me hace recordar, porque tengo la suerte de estar en esta hermosa institución cerca de 8 años, cuando se daban los cursos en 5 o 4 días para poder tener un especialista en ese tema. Eso ha quedado totalmente desterrado desde el año 2016-2017, en la cual se hace por intermedio de las universidades. Para eso tenemos convenios con diferentes universidades a nivel nacional, y la Dirección de Gestión del Proceso de nuestra institución viene implementando, viene promocionando, viene ejecutando para que a nivel nacional, de lo que teníamos en el 2016, solo 4 o 5 evaluadores de riesgo, ahora estamos bordeando más de 2000 y tantos evaluadores de riesgo que están ejecutando su acción. En fin, en ese contexto no hay preocupación de que los instrumentos garantizarán estos instrumentos en lo que dice la Constitución política, porque nuestra función es la defensa de nuestros conciudadanos, y esos instrumentos se tendrán que cobrar para cumplir fehacientemente, para defender a los ciudadanos y la seguridad de las vidas de nuestros compatriotas. Buenas, Roxana Manche de la ONG Fredes. Una consulta, en lo que usted mencionaba, bueno, efectivamente en Arequipa, voy a mencionar de Arequipa, se han formado estos evaluadores de riesgo. La primera consulta, ¿quién le pone la tarifa? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta un estudio
porque efectivamente hemos visto que se formaron esos profesionales y cuando un gobierno local quiere acceder efectivamente a sus servicios, hay montos diferenciados, distintos. Y tal como usted manifestó, que un evaluador debería liderar un equipo, ¿verdad? Y tiene que ser multidisciplinario. Yendo a gobiernos locales pequeños, donde no se tienen esos funcionarios, definitivamente va a tener que contratar los servicios de un EVA multidisciplinario, ¿no? Que sería un trabajo, y ahí va el tema de costos, cuánto debería ser. Y otra consulta es respecto a la aprobación de ese estudio, o bueno, de la evaluación. ¿Quién lo aprueba? Porque en alguna oportunidad participamos en Arequipa, en un evento donde se capacitó a los profesionales de las municipalidades para que puedan evaluar esos EVAs, ¿no? Pero sabemos que hay cambios de autoridades. Yo creo y considero que el CENEPRED debería ser los que aprueben estos EVAs, ¿no? Debería ser así. No sé, es mi parecer. Bueno, primeramente, en cuanto al costo del curso, no depende de nosotros, eso depende de la universidad. El costo de un EVA, bueno, PCB puede ir. Bueno, eso depende, el costo en sí prácticamente a un promedio salía como más o menos como 20.000, porque bueno, en el caso del grupo de nosotros que hacíamos, porque era reconocimiento de campo, somos un equipo que iban 3 personas y mínimo fue para dar información 5 días. Eso es más o menos un promedio que se sale más o menos de 15.000 para hacer una evaluación de riesgo. Ahora, con respecto a las evaluaciones de riesgo, ¿quién lo aprueba? Es la municipalidad. Para eso CENEPRED ofrece su capacitación, su apoyo técnico para poder realizar, pero quien tiene que aprobarlo es la municipalidad, pues es su responsabilidad. Ahora, la municipalidad puede contratar un evaluador y el evaluador es el que tiene, pues lógicamente, que formar su equipo. De repente, pues, por lo mínimo, siquiera 2, salvo que sea muy capaz y pueda hacerlo. Nosotros sugerimos que debe ser por lo menos más de 2 profesionales para que se reflejen mejor llevándolo el estudio. Un poco para complementar la respuesta. Estamos, digamos, en la ley de la oferta y la demanda. No podemos, digamos, nosotros intervenir y poner un precio por la participación de estos funcionarios. Entonces yo creo que las municipalidades, sabemos que hay municipalidades que no tienen la misma capacidad económica que otras. Entonces, la idea es que los propios funcionarios de la municipalidad, en la medida en que tengan alguna capacidad, pues no, que tienen alguna capacidad, y contratar a algunas personas que conozcan la evaluación de riesgo. De tal manera de conformar ese equipo que ha mencionado la ingeniera. ¿Cuánto se le paga? Depende de lo que establezca la municipalidad con esa persona. Nosotros no hemos establecido ni vamos a establecer un precio de referencia. Lo que ha mencionado la ingeniera es la experiencia que ha tenido el CENEPRED en tener que contratar. Porque esas evaluaciones de riesgo, 468 que se han hecho, ha sido porque hemos recibido recursos extraordinarios. Hemos tenido que contratar personal, hemos tenido que adicionar funcionarios del propio CENEPRED para hacer este trabajo. Y en cuanto a quién tiene que validar las evaluaciones de riesgo, son las propias municipalidades. Nosotros, para ayudar a las municipalidades, hemos emitido un instrumento como una guía que les permite a una municipalidad saber qué pasos y qué esperar de cada uno de los pasos. Y finalmente, si nos envían la evaluación de riesgo, imagínense ustedes que tengamos que hacer las evaluaciones de riesgo de todo el territorio nacional, prácticamente nos tendríamos que dedicar a eso. Pero si nos llega una evaluación de riesgo para dar nuestra opinión, nosotros vamos a opinar sobre el esquema general de la evaluación de riesgo. Se han seguido los pasos del manual EVAR. Lo que no nos podemos pronunciar, porque justamente no lo hemos hecho, es la información de fondo que contiene la evaluación de riesgo, porque eso lo han levantado algunos funcionarios, algunas personas, y pronunciarse sobre eso sería sumamente riesgoso si nosotros no lo hemos hecho. Entonces, creo yo, para reafirmar,
el costo de una evaluación de riesgo depende de la capacidad de negociación que tengan ustedes con estos profesionales que han invertido sus propios recursos en una universidad para obtener esta especialidad como evaluadores de riesgo. Obviamente es un trabajo. Y con respecto a la validación, como le digo, está en capacidad el que la prueba en la propia municipalidad a través de una resolución de alcaldía o resolución del gobierno regional, en fin. Nosotros podemos dar una opinión si han seguido la metodología o no, pero no pronunciarnos por el fondo de esa evaluación. Gracias. Buenos días con todos. Vean, el tema de gestión de riesgos se viene implementando y de hecho es sujeto a una serie de observaciones críticas, ¿no? Y dentro de todos ellos me agrada la respuesta enérgica que daba el doctor sobre este tema. ¿Verdad? Las evaluaciones de riesgo hace poco se han implementado y tienen su costo, ¿verdad? Y esto es un motivo de observación, de limitación para muchos municipios. Los municipios, por ejemplo, de Puno, de Arequipa, de Iquitos, todavía no tienen acceso. En eso, al CENEPRES pediría, ¿no?, que como organismo normativo en este tema de gestión de riesgo, vean como órgano principal del Estado cómo agilizamos y dinamizamos más la formación de los evaluadores de riesgo. Toda vez que los gobiernos regionales, los gobiernos municipios, provinciales y locales tienen profesionales que tendrían deseos de formarse como evaluadores de riesgo, de tal manera que ellos puedan cumplir con los trabajos de evaluación de riesgo en su zona, que ellos tienen el conocimiento geográfico y con la incorporación de las técnicas de evaluación de riesgo podrían cumplir estos trabajos. Es uno, ¿no? Y la preocupación es, cuando viajamos al norte, hablamos que la gestión de riesgo participa también en la planificación urbana. Es una preocupación, casi como un comentario. Cuando viajamos al norte, vemos que están energizando toda la costa. Cuando vamos de acá a Ica, antes eran desiertos interminables. Ahora no hay ni un pedazo, todo está en venta, ¿no? Estos terrenos tendrán alguna opinión de los gobiernos regionales, gobiernos locales, y qué estamos haciendo como CENEPRES, como en el tema de gestión de riesgo. Porque esto se a la larga, antes escuchamos a la señora del PCM que nos decía que para el 2050 vamos a superar, a este paso ahí que ustedes no vamos a superar. Los riesgos van a aumentar. Eso es algún comentario. Sí, muy buenos días, Madre de Dios, de la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil. Un poco para complementar también la respuesta del jefe del CENEPRED. Sí, efectivamente hay formados evaluadores en los diferentes departamentos. Y la duda era, efectivamente, luego de elaborar este estudio, para tener la revisión, en algunos casos estaban remitiendo al CENEPRED, en algunos otros al mismo gobierno regional, algunas municipalidades. Entonces, ahí teníamos la duda si todavía podía ser revisado, pero acaba de decir que efectivamente solamente es una opinión que daría en cuanto al marco normativo que está en el estudio, ¿no? Entonces, por ese lado creo que la aclaración era válida para nosotros y también seguramente para todos los auditores. Gracias. Amiga. Les agradeceré a todos los participantes en este evento las preguntas adicionales que estimen pertinentes, por favor, hacérnosla llegar por escrito para darle la respuesta correspondiente. Antes de culminar, vamos a cederle la palabra al secretario general del CENEPRED para unas apreciaciones correspondientes. Solamente para, aprovechando que hay representantes de muchos gobiernos locales, hacer presente que en la página web del CENEPRED hay un
un vínculo que se llama CIDE. En ese vínculo se encuentra la relación de los 1.162 evaluadores de riesgo que hay actualmente acreditados por el CNP. O sea, son los que están autorizados a formular un informe de evaluación de riesgos. 1.162 y están por departamentos. Nosotros hemos solicitado a estos evaluadores autorización para poner sus datos privados, ¿no? Como sus celulares, sus correos. No todos han autorizado eso, pero los que sí lo han hecho figuran en esa relación. Y asimismo, recalcar de que tenemos convenios con 28 universidades a nivel nacional para el dictado de estos cursos de evaluación de riesgo. O sea, hemos tratado de abarcar todo el país para que no tengan que venir a Lima. Hace 2 años solamente había convenio con la UNI. Todos tenían que venir a Lima y obviamente el curso todavía era bastante caro. Ahora, como la oferta ha aumentado, los precios han bajado. Pero, como lo dijo el jefe institucional, nosotros no indicamos cuánto se debe cobrar ni por los informes de evaluación de riesgo, ni cuánto deben cobrar las universidades por el dictado del curso. Ese es manejo de cada universidad. Hay universidades nacionales y universidades privadas con las que hemos firmado convenios. O sea, ya es un tema del Estado. Y es ya, digamos, política de cada universidad cuánto es lo que ellos cobran, ¿no? Pero eso está en nuestra página web, la relación de universidades y la relación de evaluadores acreditados por nosotros. Muchas gracias. Bien, damos el agradecimiento a nuestra ingeniera Jaimes con un fuertísimo abrazo por su excelencia.